Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 8 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es La vida entregada. La cita la encontramos en Gálatas, capítulo 22, versículo 20, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Oremos. Padre Celestial, hermoso Salvador, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu verdad, por tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender honestamente lo que significa estar crucificado con tu Hijo Cristo Jesús para vivir libremente por Él y para Él. Esto te pedimos en su nombre. Amén y amén. Dice así el hermano Oswald Chambers para empezar el devocional de hoy. Para llegar a ser uno con Jesucristo, hemos de estar dispuestas no solo a abandonar el pecado, sino también a ceder en toda nuestra concepción de las cosas. Ahora, cuando el hermano Oswald Chambers nos está diciendo que nos habla acerca de ser uno con Jesucristo, deberíamos recordar lo que Jesús mismo, hablando con su Padre, nos deja registrado en Juan capítulo 17. Ahí él dice que ha glorificado a su Padre porque vino a cumplir la obra por la cual fue enviado por el Padre, que Él ha guardado a aquellos a quien Dios mismo, el Padre, le había entregado, y que todo esto lo ha hecho en obediencia a su mismo Padre. A esto se refiere cuando dice que ellos son uno en esencia, son uno en sustancia, son uno en propósito, en mente, en corazón, en propósito, todo, ¿verdad? Bueno, Jesús le está pidiendo al Padre que nos haga a nosotros también uno con Él, que nosotros pensemos como Él, que seamos como Él, que obedezcamos, sirvamos, que adoremos, ¿verdad? Como Él a su Padre, en una forma no solamente de palabras, sino que sea en espíritu y en verdad, que sea con todo nuestro ser, que sea en honestidad. Entonces, por eso el hermano nos dice que esto no se va a alcanzar simplemente con nosotros abandonar el pecado, que obviamente es así. Nosotros abandonamos el pecado cuando reconocemos que nada podemos hacer para combatir contra él, y que más bien debemos arrepentirnos de haberlo albergado en nuestro corazón y en nuestra vida, y entregarnos así a Dios a través del arrepentimiento, recibiendo el perdón de nuestros pecados por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero es que ahí no va a acabar la cosa para que nosotros nos identifiquemos con la muerte de Cristo, sino que vamos a tener que ceder toda nuestra concepción de las cosas, es decir, todo nuestro concepto de la realidad, toda nuestra cosmovisión secular, egoísta y contraria a Dios y la verdad. Vamos a tener que entregarla, vamos a tener que cederla, vamos a tener que renunciar a todos estos conceptos para nosotros realmente ser uno con Jesucristo. Entonces, continúa. Renacer por el Espíritu de Dios significa que hemos de estar primero dispuestas ¿a qué? A soltar antes de qué, de recibir. No podemos recibir nada, no podemos ser llenas del Espíritu Santo si no estamos dispuestas a vaciar por completo lo que tenemos, especialmente en la mente. Todo lo que nosotros pensamos que es la realidad, todas las verdades, las tradiciones, las supersticiones a las cuales nosotros nos aferramos con todo nuestro ser, tenemos que soltarlas, tenemos que irlas abandonando poco a poco a medida que vamos viendo la realidad en la palabra del Señor. Por esto es tan importante que estudiemos inclusive en orden, porque es que estamos pasando por un proceso de transformación
de renovación de la mente, y no lo lograremos si seguimos dispersas y pensando que no tenemos que abandonar las estrategias mentales y seculares con las cuales hemos nacido. Ni siquiera las vamos a reconocer si es que no vamos soltando inmediatamente cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va confrontando. Entonces dice, lo primordial que hemos de ceder es ante todo, fíjense, toda nuestra simulación, todo nuestro engaño. Y hemos de ser, ¿qué? Hemos de ser honestas con Dios, honestas con nosotros mismos y honestas, si podemos, con personas de nuestra confianza. Dice, lo que el Señor quiere que le presentemos no es nuestra bondad, honradez o esfuerzos, ni siquiera por mejorar, sino Él quiere que nosotros le entreguemos a nuestro pecado, digamos, verdadero y nuestro sólido pecado, ¿verdad? Perdón, no estoy entendiendo esto bien, no lo estoy explicando bien. Miren, lo que el Señor quiere que le presentemos no es nuestra bondad. Bueno, aquí es donde debemos ser honestas y sinceras, ¿ok? Él no está buscando que nosotros le presentemos nuestra honradez y nuestros esfuerzos por mejorar, sino nuestro verdadero y sólido pecado. Perdón, lo leí mal. Pero bueno, ahí está. ¿Y cuál es nuestro pecado ante todo? En realidad es lo único que Él puede tomar de nosotros. Y estamos hablando nuevamente acerca de que nosotros simulamos o vivimos en engaño, pensando que realmente somos mucho mejor de lo que quisiéramos reconocer. Entonces, por eso que el hermano está hablando acerca de que la unidad con el Padre va a venir a través de la honestidad, de la sinceridad, dice. Y lo que nos da a cambio, lo que Dios nos da a cambio cuando nosotros le entregamos y le cedemos esta manera de pensar, le cedemos todo lo que nosotros consideramos como nuestro derecho, Él nos va a dar a cambio, ¿saben qué? Nos va a dar una verdadera y sólida justicia. No sé si te sientes familiarizada con el término teológico de la imputación. Entonces, la doble imputación en cuanto a nuestra salvación quiere decir que Dios imputó, transfirió por completo nuestros pecados, la culpabilidad de nuestros pecados cayó sobre Cristo Jesús nuestro Señor, por lo cual Él fue a la cruz y Él pagó nuestra deuda, y cuando Él resucitó, el término ahora es que Él nos imputó, Dios nos imputó, nos transfirió una vez y para siempre la justicia perfecta de su Hijo Cristo Jesús. Y es así como nosotros, el pecador que ha sido redimido, ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es nuestro descanso. Entonces el hermano nos dice, pero hemos de ceder. ¿Ceder qué? Ceder nuestra simulación de que seamos algo, de que valgamos algo, antes de, obviamente, haber recibido la justicia perfecta del Señor. Entonces hemos de ceder esta simulación de que seamos algo y eliminar todas nuestras pretensiones de ser siquiera dignos de cualquier consideración de parte de Dios. Hermanas, esto es probablemente lo más difícil, reconocer lo que la Biblia dice del ser humano. Para esto es bueno que retrocedamos hasta el jardín del Edén para entender la entrada de la muerte a través del pecado de nuestros padres, cómo nosotros heredamos su vana manera de vivir, la enemistad contra Dios, lamentablemente, cómo hemos nacido muertos en el espíritu, y esto se va explicando poco a poco durante toda la Biblia. Y así nosotros entendemos que hemos nacido como traidores de nuestro Dios, queriendo la autonomía, no queriendo ceder lo que nosotros pensamos que nos corresponde a nosotros, es decir, nuestra vida. Pensamos que somos buenos y que Dios, bueno,
se tiene que conformar con lo que nosotros le podamos dar poquito a poco. Entonces dice, a partir de aquí, el Espíritu de Dios nos mostrará lo que necesitamos ceder a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando cedamos nuestra voluntad, que sí es algo que también sucede como si fuera de golpe, sin embargo, tiene que haber una renovación, porque a cada rato el Espíritu Santo nos volverá a mostrar cómo estamos como reteniendo algo, ya sea en nuestro corazón o en nuestras manos, que no queremos cederle al Señor. Y aquí es cuando caemos en problemas y no podemos decir con Pablo que con Cristo estamos juntamente crucificadas. Entonces, a cada paso de este proceso, habremos de ceder en nuestras pretensiones al derecho sobre nosotros mismos. ¿Ven? Nosotros siempre nos justificamos de que tenemos algunos derechos, de que merecemos que nos respeten, merecemos que nos agradezcan. O sea, es impresionante, pero a cada rato estamos sacando estos derechos en vez de cederlos al Señor. Entonces, aquí el hermano nos hace una de sus excelentes preguntas y nos dice, ¿estamos dispuestas a romper nuestro aferramiento a todo lo que poseemos? ¿No? Y no tienen que ser posesiones, porque hay cosas que tenemos, pero en nuestros corazones, y tenemos que entregarlas. Entonces, ¿estamos dispuestas a romper nuestro aferramiento a lo que poseemos, a nuestros deseos y a todo lo demás en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestas a entregarlo todo? ¿Estamos listas para identificarnos más bien con la muerte de Jesucristo? Es decir, que ahí terminó nuestro yo, que juntamente con Él hemos sido crucificadas y que ya no vivimos nosotros, sino es que Cristo vive a través de nosotros. Hemos alcanzado esta unidad por la cual Jesús mismo oró a su Padre. Entonces, al hacerlo, sufriremos una desilusión aguda y penosa antes que nos rindamos del todo. No será fácil, porque el yo está tan acostumbrado a estar sentado en el trono que no quiere moverse de ahí. Cuando las personas se ven realmente como las ve el Señor, cuando nos vemos de la manera que Él nos ve, o sea, con claridad y como realmente somos, miren que no son los pecados terriblemente ofensivos de la carne lo que les sacude, o sea, lo que nos llama tanto la atención, los pecados tan horribles que podemos haber cometido, sino más bien el espectáculo horripilante de la soberbia de sus propios corazones. ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? Sí, porque en nuestros corazones nos hemos estado oponiendo contra Jesucristo, luchando contra Él, de que no queremos ceder, que no queremos entregarnos completamente. Y eso es lo más terrible de nosotros. Cuando nos vemos a la luz del Señor, ahí realmente es cuando puede y debe venir una gran vergüenza, horror e inclusive una convicción que no tendrá justificación. Dice, si te enfrentas a la opción de entregarte o no, cada vez que lleguemos a ese momento, dice el hermano en su consejo para con nosotros que tomemos la determinación de superar esta crisis, como rindiéndonos al Señor, rindiéndole en sus manos todo lo que nosotros poseemos y especialmente todo lo que nosotros pensamos de nosotras mismas. Realmente debemos entregárselo todo al Señor, porque solo Él podrá ayudarnos con su perdón, ¿verdad? Y llevarnos a ser uno con Él, para que ya no sea yo quien vivo mi propia vida, mis sueños, mis intereses, mis prioridades, los sueños que siempre he tenido, sino que entienda que cuando Cristo Jesús murió en mi lugar y resucitó en mi lugar, entonces ahora yo ya no vivo más para esa persona anterior, sino ahora es Cristo quien está viviendo a través de mi vida con sus intereses, con sus prioridades, con sus propósitos. Obviamente, Dios nos ha redimido para ser
siervos suyos, no nos ha redimido para que sigamos sirviendo los mismos propósitos y el mismo pecado que nos esclavizó y nos separó de Él. Hemos sido reconciliadas, ¿para qué? Para vivir en relación con Él, sirviéndolo, adorándolo, que es la razón por la cual fuimos creadas. Nunca más tendremos otro propósito. Entonces nos engañamos y nos equivocamos si pensamos que podemos vivir una vida para nosotros mismos y a la misma vez decir que le pertenecemos a Cristo. Entonces, ahí podemos estar totalmente confiadas que Dios nos equipará. Entonces, ¿para qué? Para realizar toda tarea, todo propósito, todo lo que Él haya decidido hacer a través de nuestra vida, inclusive hacer de nosotros. Así que podremos realmente vivir una vida entregada y decir con el apóstol Pablo que con Cristo estamos juntamente crucificadas y que ahora saboreamos y vivimos por el poder de su resurrección. Bueno, Dios lo quiera. Bueno, Dios lo quiere, pero Dios lo permita más bien en nuestras vidas y nos ayude a rendirnos, especialmente toda esa autoestima y todo ese engaño que nosotros tenemos de nosotros mismos. Bueno, Dios nos ayude con esto. Ahora espero poder compartir el devocional contigo mañana, que titula ¿Te echas atrás o seguirás andando con Jesús? ¡Wow! Tremendo tema. Bueno, espero medites en lo que hemos hablado hoy y que nos podamos ver mañana y hasta entonces que Dios te bendiga.